Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Continuaremos conversando sobre los 60 años de la zootecnia en Colombia, con los profesores Ángel Giraldo Mejía, Jairo Correa Cardona, Alberto López Herrera y Guillermo León Vázquez Velázquez. Bienvenidos. Muy bien, nos han contado este proceso hasta donde llegamos al momento de creación a la carrera de zootecnia. ¿Cómo ocurre ese momento? Pregunto nuevamente, ¿cómo se dan las fuerzas que permite la creación del programa de zootecnia? Porque obviamente ya venía ese proceso, pero como usted lo ha dicho, profesor Ángel, no se tenían profesores en asignaturas que tuvieran que ver propiamente con el animal. Se tenían otros profesores que tenían que ver con la producción animal, pero no la anatomía o la fisiología. Entonces, contando esas deficiencias, ¿qué es lo que se conjuga para que se cree el programa? Porque sabemos que crear un nuevo programa no es una cuestión fácil. Se tiene que unir muchas voluntades. También usted señalaba que no había mucha demanda por profesionales en ese momento en esta área de trabajo. ¿Cómo sucede eso? Yo quiero dar una puntada inicial antes de que Ángel nos amplíe un poco el asunto. Y yo quiero llamar la atención con lo que nos decía el profesor Guillermo al inicio en el programa anterior, que él nos comentaba que la creación de la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria, por allá en 1911 y luego la segunda creación en 1914, tenía que ver con el hecho de que habían problemas muy notorios, muy graves, no solamente en producción animal, sino en la producción agropecuaria en el país. En esa época se hacían muchas exportaciones también de productos agropecuarios, como sucedía en otros países, y de hecho productos de origen animal. Por ejemplo, el tema de las pieles eran supremamente llamativas y había un problema con la calidad de las pieles, porque había mucho parásito, había mucho nuche y eso deterioraba mucho la calidad y por lo tanto, lógicamente, entre otras cosas, lo que se pudiera exportar. Entonces ya había un problema real de la sociedad que por lo tanto solicitaba que hubiera formación para resolver los problemas. Diferente es en esa época de los 60 cuando se decide establecer una carrera de zootecnia. Ahí el ambiente era un poco diferente. Ángel, yo quiero que nos comente un poco sobre ese ambiente. Bueno, yo pienso que de todas maneras, profesor Guillermo, sí hubo líderes, ¿sí? Por ejemplo, el decano de la época, Carlos Garcés Orejuela, yo pienso que fue un líder, un gestor, impulsador, etc. Y en zootecnia, pues estaba el profesor Samuel Posada, que él tenía formación como ingeniero agrónomo, pero que se dedicó fue a la producción con bovinos de leche. Entonces, León Darío, yo pienso que hubo liderazgo y empeño para sacar adelante el proyecto. Pero también había, reconozcamos, un soporte en infraestructura bien conseguido para la época. Es que tenemos que devolvernos 60 años. Hoy en día tenemos otra facultad distinta, con unos laboratorios dotados, con profesores con formación de doctorado, correcto, con estaciones agrarias bien estructuradas y con programas, pero es que devolvámonos a 60 años atrás. Pero sí había laboratorios, aquellos laboratorios que pudieran dar soporte para esa carrera. Pues obviamente que no íbamos a tener un laboratorio de fisiología o de mejoramiento o de alimentación, pero sí había laboratorios en suelos, en química. En química había laboratorios con unos aspectos muy básicos de la química, inclusive era la química agrícola para la época. Estaba la parte de laboratorio de productos lácteos, que eso también hizo parte, digámoslo así, como del capital inicial con el cual se contó. Y profesores que tenían formación como ingenieros agrónomos, pero que salieron a formarse en el exterior en áreas
de producción animal, no tanto en nutrición o en fisiología o en mejoramiento, en producción animal, o sea, por especie. Digamos que el comienzo fue muy alrededor de las especies, bovinos, aves, cerdos, etc. Y esos otros aspectos, León Darío, que hoy llamamos las agrupaciones de formación disciplinaria y profesional, se fueron construyendo. No fue de una vez. Y algunas de ellas como préstamos, fundamentalmente la Universidad de Antioquia. Sí, entonces miren que con el relato que nos hace el profesor Ángel, hay que caer en cuenta que la situación bajo la cual se crea la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria es muy diferente luego a la creación de la carrera de zootecnia como tal, porque la creación de esa Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria sí apareció de cero, no existía. Y hubo que poner toda la infraestructura, contratar profesores incluso extranjeros, porque no habían en el país. Entonces ahí arrancamos de cero, pero la necesidad existía, la sociedad reclamaba, y ahí es donde Pedro Justo de Río señala que es necesario crear esa escuela. Sin embargo, miren que la creación ya de la carrera de zootecnia es un tema más endógeno. Es un cuento endógeno que surge a partir de un grupo de profesores, de un decano que, como decía el profesor Ángel, lideraba también el proceso, pero no era porque realmente la sociedad estuviera reclamando profesionales en zootecnia para resolver problemas de la producción animal. Fue más un tema endógeno de creer que sí es necesario separar la producción animal de la producción agrícola. Y ahí es donde se trabaja en todo este tema de la creación de la carrera de zootecnia. Quiero llamar la atención en la tesis de un profesor ya jubilado de nuestra facultad, que es el profesor Mario Arango. En su tesis de maestría en historia, pues él habla precisamente, hace un análisis bastante detallado del surgimiento de estas carreras y él sí plantea como algunos elementos que vale la pena que tengamos en cuenta. Uno de ellos es, digámoslo así, como el discurso desarrollista que había después de la Segunda Guerra Mundial, todo el papel que cumplieron las misiones, profesor Guillermo, que usted ahorita estaba tocando ese tema, como entidades interventoras de todo este proceso. Hay que reconocer que nuestra facultad fue designada por convenio con el Ministerio de Agricultura para realizar un plan piloto en el país como centro de formación agrario. O sea, tampoco, digámoslo así, que fue una cosa muy parroquial. No obstante, si se selecciona la facultad para este tipo de proyectos es porque se visualizaba toda esa capacidad que tenía. Ahora, hay que desarrollar otras áreas, profesor León Darío, y esas otras áreas sobre las cuales yo quisiera como que trabajáramos unos minutos, tienen que ver con lo que llamamos hoy en día los elementos estructurales o pilares de la formación en zootecnia, porque ahí sí pienso yo que en algunos de ellos hubo desarrollo endógeno o propio. ¿Sí? Por ejemplo, Héctor Jairo, pensémosle al campo de la fisiología animal. ¿Cómo pasar de una fisiología médica que fue desarrollada inicialmente por los médicos humanos para nosotros y después por los médicos veterinarios a una fisiología biológica? Porque no es lo mismo. Yo pienso que eso sí ha sido un desarrollo muy valioso por parte del Departamento de Producción Animal. Ahí hay un rescate en mi concepto bastante grande, ¿sí? Es decir, tener una concepción de una fisiología montada casi toda desde la patología a una concepción de la fisiología montada para el animal sano y para producción animal. Muy, muy fuerte ese cambio. Yo creo que esos primeros años, después de la creación del programa, el asunto fue complicado porque era un programa, digámoslo, apenas naciente y hubo que esperar muchos años antes de que lograra algún nivel de madurez, como señalan ustedes, asignaturas que tuvo que prestarse incluso programas viniendo de otro tipo de formación como era la medicina humana o la medicina veterinaria. De hecho, cuando yo ingreso a la universidad, estoy hablando de 1985, a mí me tocó ver fisiología y seguía haciendo el texto de fisiología, era un texto de medicina humana, nos tocó. El texto de Bande. Era medicina humana. Nosotros estudiamos, era medicina humana, ni siquiera veterinaria, era humana. Y estoy hablando de más o menos 1987 Albeiro. A nosotros nos tocó eso, miren. Y era fisiología humana, ni siquiera era animal. Pero además yo quiero llamar la atención de que seguramente era tan complicada la formación en los primeros años. Ángel seguramente lo recuerda que en 1978-79 marcó también un hito en la universidad y particularmente en el programa.
porque un grupo de estudiantes de zootecnia, seguramente inconforme por lo que estaba sucediendo, por el destino que estaba teniendo el programa, presionaron a los profesores para que se organizara un seminario que tuvo muchísimo impacto posterior en lo que fue el rumbo que tomó la carrera de zootecnia. Ángel, creo que tú estuviste en ese momento. ¿Por favor, que no nos recuerda qué fue lo que sucedió allí? Sí, yo tengo una pregunta para que le responda al profesor Héctor Jairo. ¿Cómo subieron y bajaron una vaca al cuarto piso del bloque 14? Profesor Londario, por las escalas. No había elevador. A ver, pero antes de llegar al año 78, hagamos de pronto como unos pinitos ahí. Efectivamente, Héctor, con la parte de fisiología pasaron más de 20 años para empezar a trabajar en una fisiología animal. No sé si ustedes recuerdan con la profesora Gloria Lucía Agudelo, con ella, que era una médico veterinaria, pero que empezó a introducir inclusive unos cambios grandes en los mismos laboratorios, porque todo el modelo era de la medicina humana. Entonces, ojo que yo pienso que en esta sede se construyó un trabajo muy bonito y muy fuerte en la parte de fisiología animal, ¿sí? Obviamente que no vamos a desconocer los aportes que hicieron otros que nos antecedieron, médicos humanos y médicos veterinarios también. Inclusive yo diría que muchos de los médicos veterinarios que ingresaron en ese campo les tocó trabajar muy duro, ¿sí? Porque era romper esa estructura mental de médico veterinario para pasarse a un productor con animales. Ay, pues disculpame, pero yo quiero llamar la atención también ahí sobre la anatomía. Porque la anatomía, durante mucho tiempo después de que hubiera algún cambio en fisiología, también seguía siendo una anatomía muy veterinaria. Y quien nos tocó a nosotros que nos diera anatomía era un veterinario. Y era anatomía del detalle del detalle. Y hoy ha cambiado un poco. O sea, ya con el profesor que ingresó en anatomía y que maneja fisiología, ya las cosas cambiaron mucho. Pero durante mucho tiempo la anatomía animal seguía siendo una anatomía más para veterinarios que para producción animal. Entonces, el profesor León Darío nos convocaba para esos hitos. Ahí hay uno, sí, pero muy importante. Un hito también muy importante fue en el campo, inclusive de la nutrición y la alimentación animal, que hoy lo estamos viendo. Desde un enfoque de una nutrición y una alimentación ya no tanto pensando en aporte de nutrientes, energía y compuestos químicos para los animales, sino en su relación con salud animal, por ejemplo, la relación con genética, la manera como desde la alimentación animal se puede trabajar aspectos del ambiente, la relación de la alimentación animal con el bienestar de los animales. Ahí ha habido también un hito grande. Es decir, lo planteo porque cuando yo me formé en nutrición, el enfoque era básicamente mirar los alimentos como aportadores de nutrientes. Y todo el esquema de alimentación iba en esa perspectiva. Yo creo que ahí en esto ha habido muchos cambios. Discúlpeme, profesores, yo creo ahí que esos cambios han sido más exógenos que endógenos en el siguiente sentido, porque las presiones que se vienen dando en los últimos años sobre la producción animal ha obligado a que se introduzcan ese tipo de conocimientos y de enfoques, tratando como de intentar resolver un poco, yo diría, y de pronto podemos estar en desacuerdo, como unas amenazas que ya se están visualizando sobre la producción animal, no sobre la carrera de zootecnia, ojo, que en eso también tenemos que diferenciar producción animal de un programa académico. No sé, Albeiro, usted cómo lo ve, pero a mí me parece que en los últimos años, desde que nosotros nos graduamos, yo he visto un cambio enorme en lo que ha sido esa cantidad de mensajes que vienen del exterior, que vienen de otros grupos sociales diferentes a los productores para que la producción animal cambie. Incluso yo a veces lo siento como amenaza. Yo no sé cómo es eso, Albeiro. Sí, lo que pasa es que lo que vienen diciendo ustedes, nosotros teníamos una formación de personas que formaban para animales o personas enfermas a pasar a formar a las personas en anatomía, en fisiología de animales sanos, que fue muy difícil. Lo mismo ahora en producción. Ahora la sociedad nos dice, produzcan leche, pero leche inocua. Entonces ya nos están empezando a exigir, lo que decía el profesor Ángel, de bioseguridad del animal, pero también del medio ambiente y también de lo que estamos produciendo sea sano. Entonces,
desde la creación que primero era produzcamos leche y no sabíamos cómo, y se produjo leche y ya después decíamos, no, eso en la pasteurización sale y teníamos una planta de leche, sí, pero el que no la consume pasteurizada, ¿qué? Ahora nos están diciendo, listo, tenemos que cambiar ese paradigma de que tenemos que producir mucha leche, pero que sea sana, que sea inocua. Entonces ya pasamos, por ejemplo, como se veía lo que ahora es bioseguridad animal, antes era sanidad animal y era ver una serie de enfermedades, que eso es de los veterinarios, y ahora lo que vemos es cómo prevenir la parte de prevención y promoción de salud en esos animales para mantener ese lote de animales sanos y producir cosas sanas, pero no que se tengan que aprender la enfermedad desde la A hasta la Z, sino tener animales sanos, con bienestar y que produzcan un producto inocuo para la cadena alimenticia. Precisamente, Héctor Jairo, en este proceso que llamamos de armonización de los programas curriculares de pregrado, ese análisis de contexto que estamos conversando aquí debe ser incorporado en el debate. Es decir, cuáles son las señales que nos están mandando la sociedad y de qué manera esas señales deben ser incorporadas en nuestros programas curriculares. Ojo con lo que les voy a plantear. Es que cuando ingresa el profesor Albeiro como docente, nosotros no estábamos pensando en problemas de presiones externas para hablar de mecanismos que mejoraran la respuesta inmune en nuestros animales, sino que se introduce como un elemento importante en la formación de los estudiantes. O sea, hay cosas que son respuesta a lo que el medio externo nos está diciendo, pero también visualizar, ojo, pues visualizar algunas cosas que es necesario desarrollar. Cosas concretas. No sé, Héctor, si te acuerdas, por allá en los años 80, casi finalizando, empezamos a hablar de sistemas de producción animal en zootecnia. Sí, es decir, era romper el imaginario de la especie puntual, específico, a una visión de sistema. Claro. Después sigo con otros ejemplos. Sí, hay varios apuntes. Uno, que no he escuchado un hito importante que fue el genético, porque el trabajo que desarrollaron en Paysandú con la producción en leche, especializada en leche, llevó a un poblamiento muy importante de ganado de alta pureza genética en el oriente antioqueño y en el norte de Antioquia, desde nuestra facultad, desde los trabajos que se hicieron en Paysandú, ¿cierto? Y eso tuvo un impacto territorial, regional bastante importante, que inclusive cuando uno va a campo, los productores más viejos se lo referencian a uno. Esto lo estoy diciendo es porque he recogido testimonios en campo sobre eso. Ese fue un hito muy importante. Otro hito que se ha ido conformando ha sido la presión social que ustedes han hecho referencia en este momento, ¿cierto? Teníamos una presión por el aumento de la producción, no importaba cómo, había que aumentar la producción, y ahí pues hubo todo este desarrollo genético y alto suministro de suplemento alimentario y una disminución en el manejo, no tanta atención en el manejo de especies forrajeras. Ahora hay una presión por varias cosas y se refleja inclusive en asignaturas de libre elección que ustedes en zootecnia han ido creando. Una, el bienestar animal, la otra en bioseguridad y otra inmunología y producción, ¿cierto? O sea, la sociedad está presionando de que, claro, hay que producir leche y carne, pero hay que saber de una producción sana, inocua, o sea, mucho más complicado que en los años 70. Y ahí, digamos que Zootecnia ha venido respondiendo a esos nuevos requerimientos de la sociedad. Quería referirme a esos dos hitos que me parecen importantes. Hay un elemento, León Darío, y volvamos entonces a los iniciadores. El iniciador del programa, que yo tenga memoria, de la formación en mejoramiento genético animal, basado en genética de poblaciones, en nuestro departamento fue el profesor Gonzalo Villa. Gonzalo Villa, yo creo que él todavía vive, no estoy seguro, tiene formación como ingeniero agrónomo.
obviamente que con maestría en mejoramiento animal. ¿Quién se formó con él después como estudiante? El profesor Jorge Humberto Quijano, y después de ahí vinieron otros. Pero ojo, la cosa no quedó ahí, sino que empiezan a aparecer todos estos trabajos que ustedes vienen organizando, profesor Albeiro, con la parte ya no tanto de genética de poblaciones. Correcto, señor. ¿Cómo hacer para que en un departamento esos dos componentes puedan coexistir? ¿De acuerdo? Es decir, un enfoque de genética de poblaciones, y mire que la última convocatoria que tuvimos dio espacio a que ingresara el profesor Luis Gabriel, que es de genética de poblaciones, o sea, una herramienta clásica. Pero eso nos sacó a colegas que se están moviendo en el campo de la genética molecular. Ese es un elemento que vale la pena tenerlo en cuenta. ¿Sí? Solo para reforzar lo de bienestar animal, que viene muy de la mano con todo este despertar de los sentimientos por los animales, por las mascotas, ¿cierto? Lo que pasa es que es que también, digámoslo así, nuestro mensaje de formación también ha cambiado. Es decir, se lo voy a poner de la siguiente forma. Yo recuerdo cuando me formé y que veíamos los cursos de pasturas, prácticamente eso eran potreros sin sombras, porque el mensaje en ese momento era que toda la parte arbórea estorbaba. Hoy no es así. Mire que hoy tiene otro tipo de mensaje. Con los animales es, bueno, ¿cuál es la relación responsable que usted va a tener? Y eso se trabaja en formación, pero también en investigación. Para eso tenemos inclusive en la sede de un comité de ética, para gestionar esos proyectos. Sí, lo que pasa es que es como decimos, ha ido avanzando el conocimiento, ha ido avanzando tanto que ya no decimos el objetivo de zootecnia es explotar la explotación animal, sino ahora decimos es producir proteína de origen animal de forma responsable con animales con bienestar y con un medio ambiente sano. Nosotros ya tenemos que incluir el bienestar animal en el sistema de producción animal y el medio ambiente. Nosotros ni podemos dejar que el medio ambiente nos perjudique a nosotros, pero nosotros tampoco podemos perjudicar el medio ambiente. Si nosotros en un sistema de producción animal tomamos un agua del medio ambiente, lo que sale tiene que salir igual o mejor para que siga su curso. Entonces ya es un cambio de paradigma muy grande, porque ya no es simplemente produzca leche, o produzca carne, o produzca huevos, sino que esos animales estén con bienestar. De hecho, bienestar animal nació como una asignatura elegible y ahora es obligatoria, y por legislación en Colombia debe ser obligatoria, y tenemos todo lo otro de sistemas que ya es que no podemos afectar el medio ambiente con los sistemas de producción animal. Entonces los famosos gases de efecto invernadero, entonces tenemos que tener una alimentación que produzca menos gases en estos animales, porque si no dicen las vacas van a acabar, y no son las vacas, es que no sabemos alimentar los animales. Sí, yo creo que lo que hemos venido hablando durante este tiempo y la charla anterior de la semana pasada es que este programa ha sido muy dinámico. Es muy dinámico, y es muy dinámico no solamente en esas transformaciones endógenas que se han dado, sino también porque como programa, lógicamente, hemos atendido y hemos entendido las presiones externas de la producción animal. Entonces, si nuestro eje central de estudio es la producción animal, nosotros como programa académico debemos de entender y de atender esa dinámica que se está dando en la producción animal, y no solamente a nivel local o nacional, sino a nivel mundial. Y comprendemos muy claramente cuáles son esas presiones que en algunos momentos vemos que es una amenaza sobre la producción animal, porque así se evidencia. Así se evidencia en los comentarios que uno escucha, pero también en algunas normas que comienzan a aparecer y que efectivamente están generando en esa conciencia colectiva de la sociedad sobre los peligros que entraña la producción animal, sobre los riesgos que entraña la producción animal a nivel mundial, y que lógicamente eso también afecta a lo que sucede aquí en el país. Entonces yo creo que en estos momentos un programa como Zootecnia ya es un programa necesario, pero un programa necesario siempre y cuando sea capaz de entender y atender esos problemas, esas amenazas que se ciernen sobre la producción animal en su conjunto. Y eso va a seguir cambiando, por supuesto que va a seguir cambiando. Hay un tema central en todo esto, varios temas centrales, pero hay uno muy importante que tiene que ver con el tema ambiental. El tema ambiental no solamente por el hecho de que
a la ganadería, por ejemplo, que lamentablemente se ha constituido en un chivo expiatorio para muchos problemas, se le tiene un dedo acusador de que es un generador muy importante de gases de efecto invernadero, sino que también se le acusa de ser unas principales causas de la deforestación. Y eso lógicamente es un problema bastante grave. Pero adicional a eso, a la producción animal en su conjunto y particularmente los bovinos y los cerdos se les acusa de que son generadores de enfermedades en los humanos. Hay unos problemas bastante graves que es necesario atender, que es necesario entender, que es necesario discutir y mirar hasta qué punto desde la producción animal, desde el quehacer de la producción animal, pero también desde el quehacer del estudio de la producción animal que hacemos en carreras como la nuestra, podemos aportar a aclarar esos problemas y a contribuir a la solución de esos problemas. Muy bien, ustedes ya están poniendo el tema del siguiente programa, que son los desafíos que afronta la zootecnia y la producción animal. Entonces yo dejo ahí porque se plantean unos desafíos como los que acaban de mencionar el profesor Héctor Jairo y el profesor Albeiro. Y les dejo esta reflexión para el próximo programa. El profesor Ángel se refería a que hubo una preocupación que se reflejó en las asignaturas de una temática que a mi parecer sigue siendo muy vigente, pero que quizá no tuvo el suficiente impacto dentro del pensum de la carrera como para avanzar en ella, y fueron los sistemas de producción. Pero los sistemas de producción no desde las especies animales, ¿cierto? No desde la ganadería bovina o la porcicultura, etcétera, sino el sistema de producción en la tipología de los tipos de producción que se dan. Me explico. La ganadería extensiva, la ganadería semiestabulada, la ganadería estabulada, la producción con base en razas criollas, confinados, que eso lleva otra lógica. Y a mí me causó mucho impacto en el 2015, que tuve por ahí un trabajo de campo con unos zootecnistas de aquí, refiriendo a eso, y me hicieron entender la funcionalidad ecológica de la ganadería extensiva, que siempre ha sido tan criticada, por ejemplo. Y cuando uno se pone a ver la ganadería extensiva de bovinos, ecológicamente es muy eficiente, ecológicamente es protector del ambiente. Se viene otro problema, que es el problema social, ¿cierto? Pero hay que ubicarlo en los diferentes ecosistemas. Una cosa es ganadería extensiva en ecosistemas como el Valle del Cauca o el Alto Magdalena, de una alta riqueza en el suelo, etcétera, y otra es una ganadería extensiva como en los llanos orientales, de suelos pobres. Si uno se va a Estados Unidos, las planicies donde pastaban los búfalos son muy pobres, son suelos muy pobres. Y ahí hay doctorados para manejar ese tipo de ganadería, sin aumentar la intensidad, porque no hay cómo, pero sí para manejarla de manera muy eficiente. Y lo mismo lo de la deforestación, y ya para terminar, lo que se refería al profesor Héctor Jairo, una cosa es la ganadería y otra cosa son los ganaderos. Yo creo que la ganadería sí ha sido el chivo expiatorio de un problema generado por un tipo, yo no sé si llamarlos ganaderos, yo los llamaría negociantes de ganado. Hemos llegado al final de este segundo programa sobre los 60 años de la zootecnia en Colombia, con la participación de los profesores Ángel Giraldo Mejía, Héctor Jairo Correa Cardona, Albeiro López Herrera y Guillermo León Vázquez Velázquez. Los invitamos a continuar conversando sobre este tema el próximo miércoles. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.